Bienvenidos este viernes a la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto, pero también con el compromiso de seguir compartiendo con ustedes todo ese conocimiento que se genera desde nuestra casa de estudios en prácticamente todas las disciplinas y pensando, por supuesto, en lograr e impactar en el beneficio de la sociedad en general en todo nuestro país a causa o a raíz de esta pandemia. Y bueno, también sabemos que la Estrategia Nacional de Vacunación en nuestro país sigue avanzando, pero también sucede lo mismo en otros países. Por ejemplo, en España se ha logrado vacunar a poco más de 5 millones de personas contra COVID-19, lo que significa granitos de arena a nivel internacional para lograr controlar los efectos de esta larga crisis de salud que, como sabemos, pues ha afectado a múltiples niveles y ha tenido impactos que a veces creo que ni siquiera podemos imaginar, a pesar de que lo hemos abordado y que los hemos abordado de muy distintas maneras. En fin, es el viernes un motivo para relajarnos, así que hoy estaremos hablando de filosofía y series de televisión y el papel que éstas juegan en el entendimiento de la realidad a través de la publicación titulada Todos los mundos posibles, filosofía y series de televisión, que fue editada por la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra universidad. Y esta tarde me da gusto saludar al cineasta Armando Casas, quien es académico egresado del CUEC. Y bueno, además es el compilador de esta publicación, que es una de las tantas que ha promovido a lo largo de por lo menos 8 años que están relacionadas con el cine y con la filosofía. Armando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte en esta que es también una casa conocida para ti, TV UNAM. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Es un gusto estar aquí. Pues gracias por estar aquí con nosotros y lo primero que quiero preguntarte a raíz de esta publicación es cómo poner en la misma balanza la filosofía y las series de televisión que podrían tener de pronto pues como realidades y como circunstancias muy distintas. Hombre, bueno, la filosofía es precisamente aquella disciplina que estudia el sentimiento humano. No hay materia que no abarque la filosofía. Los filósofos pueden estudiar cualquier. Bueno, una de esas materias es quizás el tema más emblemático del mundo audiovisual que está ocurriendo en el siglo XXI, las series de televisión. E indudablemente todo el mundo se ha dado cuenta que vivimos una etapa muy peculiar en términos de audiovisual en el mundo, con las series de televisión. Las series de televisión se han vuelto, pues, inclusive hasta adictivas para la gente, se han vuelto el fenómeno audiovisual, inclusive por encima del cine. Yo podría decir ahora que casi podríamos retar a cualquiera que no ha visto una serie de televisión o que no está viendo una serie de televisión ahora. Máxime con la pandemia, pues la verdad es que ha crecido exponencialmente el visionado de las series de televisión que están al alcance de mucha gente, a diferencia de que lamentablemente el cine pues ha decrecido la asistencia a pantallas por obvias razones. Entonces, la filosofía es de lo más pertinente para estudiar este fenómeno que son las series de televisión, porque además tenemos entre las series de televisión series muy complejas, muy interesantes y de gran profundidad. Entonces, pues da para mucho. Es una forma muy adecuada de eso. Y es interesante cómo se colocan, como bien lo decía pues al principio, en esta misma balanza. Armando, como bien nos dices, pues son distintas formas de entender el comportamiento humano con distintas herramientas que llegan a públicos quizá muy, muy distintos. ¿Qué es lo que nos ofrecen las series de televisión con respecto a la situación que estamos atravesando? Es decir, ¿cómo son a la vez un reflejo de lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo un escape de la situación que estamos atravesando? Sí, mira, yo lo que puedo decir es que las series de televisión se han convertido en los últimos años, décadas, en un espacio de gran calidad. Hace varios años las series de televisión o la televisión en sí misma se veía como la caja idiota, como el espacio secundario en relación al cine. Últimamente, las televisión no tienen nada que pedirle al cine en términos de calidad, obviamente en términos de producción. Los valores de producción
que hay en las series de televisión son enormes, a veces mucho más grandes que la mayoría de las películas. Solo hay que recordar una serie como Game of Thrones, ¿no? Tiene de todo. Los actores más conocidos que ya trabajan en las series de televisión, antes se diferenciaban, los directores más reconocidos hacen series de televisión. Bueno, ¿qué es lo que tienen que ofrecernos? Un producto visual de gran calidad, un producto que habla de nosotros mismos, igual que el cine, igual que la buena literatura, igual que el buen arte. En estos momentos que hemos tenido que vivir este hecho inédito en la humanidad, por supuesto que encontramos en varias series de televisión una reflexión de cómo somos como humanos, la condición humana, una reflexión de lo que estamos viviendo. También hay que decirlo, también de una manera muy pragmática, en el confinamiento, lo que nos ha llevado adelante, en general, es el arte, es la cultura general. Y en este caso, las series de televisión han jugado un papel sustancial para la gente que está confinada, encuentra en este universo tan desarrollado, tan amplio, de tanta calidad, pues algo que les dice mucho, no necesariamente solo sobre lo que estamos viviendo, sino sobre lo que somos como seres humanos, por supuesto, en el contexto en el que estamos. Este hecho, por supuesto, es indudable. El boom que han tenido este tipo de alternativas audiovisuales tampoco lo podemos dudar en los últimos años. Y lo que me gustaría preguntarte ahora, Armando, es cómo surge la idea. Tú ya tienes algunos años trabajando, justamente como lo decía al principio, en publicaciones en donde se colocan o se abordan distintos temas relacionados con el cine y con este comportamiento humano a través o a partir de la filosofía. Y entonces, ¿cómo surge esta publicación? ¿Quiénes participan y cómo están distribuidos los temas a lo largo del libro? ¿Son ensayos? Y bueno, iremos descifrando cada uno de ellos, Armando. Sí, es un proyecto que surge de manera interdisciplinaria, de trabajos interdisciplinarios, un grupo de académicos. Comenzamos a hacer este grupo de académicos, académicos de filosofía, de letras, académicos de la Escuela de Programa, ENAC, ahora el CUEC antes. Evidentemente encontramos que estos filósofos estaban interesados en estudiar el cine, aparte del trabajo que han hecho, y encontramos que podía ser un trabajo interdisciplinario de gran nivel. Y comenzamos haciendo una serie de libros sobre ensayos de cine y filosofía. Utilizamos de pretexto, esto fue interesante, los 7 pecados capitales. Sí, claro. La lujuria, la envidia, pereza, ira, soberbia, todos vistos desde el cine, analizados ya sea por filósofos o por cineastas o gente estudiosa del cine. Los de la gente del cine no solo somos cineastas, sino también investigadores y también estudiosos del cine. Entonces, los filósofos... Y espectadores principalmente. Todos espectadores, además, y muchos cinéfilos. Entonces, la verdad es que el cine, aunque es un arte que tiene muy pocos años de existencia en relación a la propia historia de la cultura y de la humanidad, que tiene escasamente 100 y tantos años, ha ya permeado en la educación sentimental de todos nosotros, de nuestras sociedades. Es uno de nuestros mayores embajadores. Es un fenómeno muy importante. Entonces, era fácilmente extensible a las series de televisión el seguir haciendo sus estudios. La verdad es que, ¿qué pasa? Que en los últimos años han surgido series de televisión que son obras maestras. Así como hay películas que son obras maestras, también hay series de televisión que se quedaron para perdurar como parte del audiovisual. Yo diría que el punto de partida fue con un cineasta, David Lynch, con una obra llamada Twin Peaks. Y después hay una cantidad de obras importantes que van desde The Wire, Los Sopranos, Mad Men, Game of Thrones, en fin, hay muchísimas series de mucha importancia, hablando por algunos que han sido parte de las series hegemónicas, a otras que también en el panorama mundial. Este libro son ensayos
son varios ensayos hechos por académicos, la mayoría académicos de la UNAM, pero no solamente la UNAM, son de otras instituciones académicas del país. Tampoco los académicos de la UNAM son de una sola institución, hay de filosofía y letras, hay de la Escuela de Cine, hay de la Facultad de Artes y Diseño. En fin, es una muestra plural en términos de trabajo de investigación académica, y también lo es en términos de qué series y qué temas estudian. Voy a poner como ejemplo que el primer ensayo, que es de la doctora Leticia Flores Farfán, que es quien ha sido parte sustantiva de estos proyectos de filosofía y cine, es sobre las series de televisión y el tiempo, el concepto del tiempo, cómo se ha manejado la historia de las series de televisión. Pero después, por ejemplo, tenemos un ensayo sobre el protagonista de Breaking Bad, o tenemos un ensayo sobre una serie británica espléndida, emblemática, se llama Black Mirror, que también es un parteaguas en la historia de la televisión. O tenemos un ensayo sobre la serie Orange is the New Black, que es una serie también peculiar, o sobre Westworld, que es una gran serie que permite, además, Westworld es una serie que sucede en el mundo del oeste ficticio, pero que permite la reflexión a nivel filosófico de gran calado. Analiza libros, analiza series de animación, inclusive como Futurama, como Johnny Bravo, que alguien diría que puede estar perdida en esta época, como Pelepú. Es interesante el análisis que hay al respecto. Hay series como South Park, que es una serie también de gran interés. Hay una serie australiana también que se conoce poco en México, pero que también se analiza. Se habla inclusive de algún autor trató el tema de la televisión mexicana, de la telenovela mexicana. En fin, la verdad es que es un tema riquísimo. Nosotros esperamos que este sea el primer volumen de otros cuantos, porque las series que valen la pena no acaban aquí, los temas que valen la pena no acaban aquí, y por supuesto es un trabajo hecho en la universidad, gracias a la Dirección de Comunicaciones de la UNAM y a nuestras entidades académicas como los Letras y la INAC, principalmente. Armando, como bien dices, pues las series se siguen realizando, siguen atrayendo cada vez a más espectadores, a más realizadores, a más productores, involucra a un público más amplio y tiene que ver con mucho más allá que entretenimiento. Incluso te leo una cita que escuchamos durante la presentación que tuvieron ustedes a través de la Casa Universitaria del Libro, donde uno de los participantes afirmó que las series, además de ser un fenómeno ineludible para la filosofía, son un punto de análisis no solo por su contenido, sino por las consecuencias que tienen en nuestro imaginario. ¿Por qué no nos ayudas a abordar este tema desde esa otra perspectiva y de cuál es el impacto que tienen las series después de verlas, cómo imaginamos y cómo impacta, cómo permea la realidad de los espectadores y de los seguidores? Como toda buena obra de arte, porque hablan de nosotros, que nos conmueven, que nos transmiten ideas y porque hablan de nosotros. No importa dónde sea, hablan de nosotros como seres humanos. Nosotros podemos tener empatía con quien sea. Yo le pongo este ejemplo a mis alumnos. ¿Por qué nos sigue interesando Cambio? Es un príncipe danés del siglo XIII, además escrito por un inglés. Pues nos interesa porque Cambio es el hombre de la condición humana, porque somos nosotros los que estamos viviendo los mismos dilemas de este personaje. No importa, no somos parte de la realeza, no vivimos en Dinamarca, no vivimos en esta época, pero la esencia del ser humano está ahí. Bueno, eso es lo que pasa con estas grandes series. No importa si sucede en una cárcel, no importa si sucede en el mundo del oeste, no importa si sucede en el mundo de los mafiosos, no importa si sucede en un mundo del futuro, no importa si sucede en un túnel del tiempo. El asunto es que está hablando de nosotros como seres humanos. Entonces, por supuesto que eso es lo que hace que tengamos una empatía con estos trabajos. Porque hablan de lo que somos, de lo que sentimos, y en ese sentido pues tiene todo que ver con la filosofía, y ahí me gustaría también que nos ayudaras a entender con todo este trabajo que has hecho previo en otras publicaciones y también desde la academia, por qué el interés y cómo lograr ir avanzando en este camino de lograr que la filosofía, que para una parte o para un sector de la población puede ser tema complicado, puede ser un tema complejo, cómo irlo aterrizando hasta ponerlo en la misma mesa y en el mismo lugar donde podemos acercarnos a ellos, a estos conceptos y a estas historias de forma muy
ligera. Qué bien que lo preguntas, es muy pertinente. No son tratados de filosofía. La filosofía es una herramienta metodológica, en este caso, para desglosar el trabajo que está haciendo. La lectura de los ensayos, la verdad es que es muy amena. No tiene conceptos complejos, a pesar de que los utiliza, o sea, difíciles de entender para quien los aborde, sino al contrario, le permite entender cómo sucede en esta serie y, en mi opinión, el pleno disfrute de las mismas, ir más allá de aquello que les dejó. Es decir, a ver, ¿qué estudia la filosofía? ¿Cuál es la historia de los filósofos? Temas que son parte de toda la condición humana. El poder. Hombre, ¿qué mejor serie para estudiar el poder que House of Cards o Borgen, ¿no? La serie danesa, ¿no? Y bueno, a partir de esas series se pueden desmenuzar algunos conceptos que tienen que ver con el tiempo. O más aún, que va de Game of Thrones. No solo es un pleito entre unos contra otros, está hablando de la condición humana que tiene que ver con las comunidades, cómo se vinculan entre sí. Entonces, la verdad es que el libro es muy ameno, muy entretenido, está escrito de manera que cualquiera lo puede entender y puede permitirle, o le permitirá, disfrutar la serie más allá. Hay que decir otra cosa que es muy importante en este contexto, que las series nos han cambiado los hábitos de visionado, ¿no? La televisión la vemos tradicionalmente en horario, en cierto momento, bueno, ya tenemos plataformas para verlos a la hora que nos conviene. La mayoría de la gente ve las series en estas plataformas de manera casi adictiva. Comienza una serie y como la tiene completa en esa plataforma, normalmente la continúa hasta acabarla. O se sigue 8 horas, o tal, se desvela, o lo hacen 2 o 3 días. Eso también es un fenómeno interesante que mencionamos en el prólogo del libro, cómo las series también se han vuelto adictivas, por supuesto. Armando, ¿a quién está dirigido, en quién está pensado este público? Para las personas, los estudiantes quizá afines con la filosofía, estudiantes de la universidad, es un libro que tiene que ver con distintas instancias universitarias, para que se acerquen, como ya nos decías, de distinta manera a estas series, o a esas personas que ya vieron las series y que pueden tener otra posibilidad de lectura, de reverlas. ¿Cómo se pensó en un principio esta publicación? Mira, el libro es de interés para cualquiera que tenga el gusto por las series de televisión, no importa inclusive su nivel académico. Por supuesto, está escrito por universitarios, tiene también entre los universitarios la lectura puede ser más gratificante, pero no está pensado más que para tener también el pleno disfrute del análisis de fondo de aquello que nos gusta y saber por qué nos gusta. Porque eso estimula nuestra inteligencia, que independiente de que no se sepa cuáles son los elementos que integran estos mecanismos de la serie, el libro permitirá ahondar en esos elementos y disfrutar mucho más esta serie. También está dirigido a gente que no necesariamente ha visto esta serie, o no las ha visto todas, no se pueden ver todas, sino descubrir que hay series de televisión que valen la pena por lo que significan y buscarlas a partir de la lectura. Eso también es interesante. No tiene que leerse con el pleno conocimiento de las series, puede leerse sin saber de ellas. El propio libro, los propios ensayos van explicando de qué va la serie y por qué es una serie interesante. Y esperamos, claro, que estimule el interés de ver las series que nos conocen. Y en esto coincido plenamente, lo que se dan ahí son herramientas para entenderlo de otra manera, pero por supuesto si no lo leemos la vamos a entender y lo vamos a disfrutar de la misma manera quizá. Armando, estamos por terminar la entrevista y me gustaría que para terminar habláramos de uno de esos conceptos que están relacionados con estas dos áreas, que son las series y también la filosofía. Hablabas de poder, yo pensaba también en memoria, en representación, y hay un tema que está muy presente, que es la tecnología.
¿Qué papel juega en este momento y en dónde están paradas estas dos otras herramientas de conocer, para que nos permita conocer nuestra esencia humana? Qué bueno que lo preguntas, porque el ensayo del maestro Rogelio Laguna, uno de los colaboradores académico egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, trata de la tecnología. Utiliza una serie que más temáticas sobre el tema en estos tiempos, Black Mirror, bueno, ahí la conocemos como en español, todos la conocemos como Black Mirror. Y Black Mirror es una serie que reflexiona sobre cómo la tecnología nos invade en muchos sentidos, nos va más allá de que nosotros la utilicemos y cómo la tecnología nos puede desbordar en diversos ámbitos de una manera muy inteligente. Ese ensayo, precisamente, es un ensayo, como bien dices desde la filosofía, es un ensayo sobre la tecnología y utiliza como el mejor pretexto una serie muy inteligente como Black Mirror. Ese es un ejemplo. El otro un gran tema de la filosofía, como mencioné al principio, el tiempo, pues está abordado de manera transversal en el ensayo de la doctora Torres Parfán, que ve varias series inclusive que son solo de la infancia de los que tenemos más de 50 años, el tiempo, que no conocen las generaciones contemporáneas, pero series contemporáneas como la que tiene que ver con la estatua de Kennedy, que también aborda el tema del tiempo, o el misterio del tiempo, ¿no? El tema del tiempo es un tema de la filosofía y es un tema también del arte, de la narrativa en general, de la literatura, del cine, por supuesto las series de televisión. Y de lo que se trata, pues, es de contar historias y también de conocernos y de releernos en esas otras historias. Ahí está, pues, esta invitación abierta a ver, por supuesto, las series y acercarnos a esta publicación que nos dará otras herramientas para disfrutarlas de distinta manera. Maestro Armando Casas, cineasta académico, egresado del UEC y actual director también de nuestra televisora hermana, Canal 22. Gracias, Armando, y muy buenas tardes. Yo sé que lo presentaron, pero aquí está. Es un libro además muy padre. Ahí está el libro, pues muchísimas gracias, Armando, y efectivamente la invitación a leerlo y a buscarlo, porque la publicación está disponible, es editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra universidad, y lo único que tenemos que hacer para tener acceso a él es buscarlo en nuestra red de librerías entrando a libros.unam.mx. Ahí está la invitación. Gracias, Armando, y gusto en saludarte. Buenas tardes. Muchas gracias. Gusto en saludarte. Gracias. Pues ahí está esta invitación a disfrutar de las series y la filosofía en un mismo escrito. Y bueno, también es momento de seguir hablando de arte de muy distintas maneras, porque lo podemos encontrar, como bien decíamos, en las pantallas, pero también en las calles. Vamos a ver cuáles son nuestras opciones para disfrutar los siguientes días y estando también en contacto con Cultura UNAM en casa. Los recintos universitarios siguen cerrados y además de poderlos visitar virtualmente, el Museo Universitario Arte Contemporáneo ha decidido salir a las calles. Transformar a partir de intervenciones la publicidad del MUAC que se encuentra en la Ciudad de México es el punto de partida de MUAC en la Ciudad, un programa que busca acompañarte en tus traslados y proponer un diálogo en torno a la materialidad y la geografía del territorio que habitamos y que volvemos a recorrer luego del confinamiento. En esta primera etapa, la propuesta está a cargo del artista Vicente Razo, quien experimenta y reflexiona sobre la manera en que nos relacionamos con el tiempo y la forma en que los días se han convertido en una herramienta para ordenar el sistema económico establecido, donde el domingo es considerado, por ejemplo, un simple regalo institucional. Así pues, más allá de nombrar el tiempo, Nuevo Orden y MUAC en la ciudad, salen al encuentro de quienes no hemos podido regresar al recinto de Ciudad Universitaria. La Filmoteca de la UNAM se prepara para reconocer la producción, la realización y la difusión del audiovisual científico, tecnológico y de innovación en México, que año con año conforma la Muestra Nacional de Imágenes Científicas.
Se encuentra abierta la convocatoria para la edición 2021 de este encuentro cinematográfico que promueve la investigación, la educación, la comunicación, la divulgación y la cultura científica y tecnológica a partir de categorías como magazine televisivo, documental o cortometraje científico, así como cápsula informativa, largometraje de ficción científico y piezas audiovisuales de ciencia para museos, planetarios o domos de inmersión, además de una categoría especial dedicada a mujeres en la ciencia. Los interesados en hacer divulgación de la ciencia a partir de temas como la medicina, las ciencias humanas, económicas o de la salud pueden inscribir sus trabajos hasta el 18 de junio y, de ser seleccionados, formar parte de la muestra itinerante que se llevará a cabo en el mes de septiembre con el objetivo de seguir formando nuevos públicos y reconocer el trabajo que se realiza a partir de contenidos audiovisuales. Pues este viernes terminamos con esta y con varias recomendaciones para acercarnos a las letras, a las artes visuales, al cine, pero también a la ciencia, en medio de estos días de confinamiento, en medio de estos días de crisis, como bien nos decía también nuestro invitado de hoy. El arte y la cultura nos permiten sobrevivir de muy distintas maneras. Acerquémonos a todas estas opciones que tenemos al alcance de solamente un clic. Y es momento de terminar nuestro programa de hoy. Les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y nos encontramos aquí el próximo lunes en TV UNAM. Adiós.